Hola colegas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Consultoría Social UI. Yo soy Paula, encargada de comunicaciones en Consultoría Social UI, y también nos acompaña María de los Ángeles López, fundadora y directora de la consultora. Con motivo de que el pasado jueves fue el Día Nacional del Trabajo Social, hoy queríamos traer un episodio especial para hablar sobre el rol de las trabajadoras y los trabajadores sociales, pero también de una temática muy importante que es la salud mental y bajo el lema de cuidar a quienes cuidan. Así que, Ángeles, te doy la palabra para que te presentes y ya introducimos un poco mejor la temática. Bueno, la verdad que muy feliz de estar en este tercer episodio y con la posibilidad de ir generando nuevas temáticas de acuerdo a las necesidades que vamos captando desde Consultoría Social UI. Y en el día de hoy, bien como decía Paula, vamos a incursionar un poco en el tema de la salud mental. Me gustaría primeramente hacer como una breve definición de lo que es salud mental. Salud mental es un bienestar biopsicosociocultural. ¿Qué significa esto? Que es un estado de equilibrio de la persona, del individuo, obviamente, que le permite tener una vida plena, desarrollar sus habilidades, disfrutar de su trabajo y de forma adecuada contribuir a la comunidad. La salud mental, además de todo, contribuye a una sociedad más sana, más justa, más equilibrada e inclusiva, donde todos puedan acceder a los recursos que existen en la comunidad, que muchas veces existe una falta de información que nosotros como trabajadores sociales podemos orientar y asesorar hacia dónde dirigirnos frente a determinadas situaciones. Por eso es bien importante que cuando nosotros observemos o visualicemos, percibamos determinadas conductas en personas, en grupos o en comunidades, podamos captarlas y generar estrategias de intervención. Es decir, las estrategias de intervención frente a situaciones donde vemos un alto nivel de estrés, de angustia, muchas veces de depresión y tristeza, tenemos que trabajar o generar recursos entre los trabajadores y los responsables de la empresa o la institución. ¿Para qué? Para que ese trabajador se sienta que disfruta de la actividad y que también al disfrutar de la actividad, él se va a sentir mejor y, como decía anteriormente, también la producción o que va a recibir esa institución va a ser mucho mejor, mucho más productiva, ya sea de una empresa o de una institución educativa. La responsabilidad es de todo. La salud mental es una responsabilidad nacional, mundial. Sin salud mental no podemos convivir con paz, armonía y alegría. Entonces, existen recursos, pero muchas veces las personas carecen de conocimiento y también el trabajo, por ejemplo, en los equipos de trabajo, valga la redundancia, el rol del trabajador social en los equipos de trabajo es bien importante también para quitar el estigma que hay con las enfermedades mentales, sino todo lo contrario, informar y asesorar que una enfermedad mental es como una enfermedad, es una enfermedad más
que que puede suceder en cualquier parte de nuestro cuerpo, como puede ser a nivel óseo o a nivel ginecológico o cualquiera de eso. Entonces, cuando nosotros informamos, explicamos qué implica cada situación y logramos que haya empatía, que es muy importante que los compañeros y las personas de ese equipo o de ese lugar donde se encuentren puedan ponerse en el lugar de la otra persona, porque esa persona que está con un problema de salud mental está sufriendo, porque a nadie le gusta estar mal, o sea, tenemos derecho a la salud plena, a la felicidad, a la alegría, al disfrute, pero muchas veces se generan, además de diferentes problemas, ausentismo a nivel laboral y es por este tipo de situaciones que el lugar de trabajo carece de herramientas para poder contribuir a que o poder visibilizar situaciones que provienen de la falta de salud mental, que no es un capricho de esa persona que se presenta de determinada manera, sino que está padeciendo determinado malestar. Por eso nosotros como trabajadores sociales tenemos que promocionar todos los servicios que existen en la comunidad de asesoramiento psicosocial. Pero, como le decía y quiero reiterar, que un buen ambiente laboral, en un buen ambiente laboral se debe promover el respeto, la comprensión y el apoyo para manejar ese estrés que se sufre y otros desafíos dentro de la vida misma. Bueno, Paula, creo que un poquito me fui ahí. No, me parece que está bueno porque trajiste varios puntos importantes o que me parece que son relevantes a traer a esta conversación, que uno, por ejemplo, es que, claro, entiendo que en el caso del trabajo que realizan ustedes, bueno, muchas veces hay contacto bueno, con diferentes realidades, también es un trabajo exhaustivo, se trabaja mucho con las personas y, bueno, queriendo o no, por más que una tenga una profesión que es súper vocacional, hay situaciones que desgastan, entonces creo que es importante visibilizar que a nivel de trabajo es algo importante a tener en cuenta y que no recaiga solo en el individuo, es decir, en la persona que está padeciendo esa enfermedad, sino que se traiga esto de, bueno, es importante que en el ambiente laboral se tenga en cuenta, así como se tiene en cuenta el resto, ¿no? Como de la salud, que esto sea un punto más bueno, a valorar y a tomar acciones. Sí, que permitan, como decía anteriormente, a la promoción también de un buen clima laboral, porque la salud mental, si estamos todos en conocimiento, estamos capacitados, estamos orientados en lo que implica, en lo que significa, porque también, en este momento yo me refiero al rol del trabajador social, pero los trabajadores sociales también somos también plasibles de problemas de salud mental. Entonces también tenemos que estar atentos porque nosotros tenemos que estar bien como trabajadores sociales o como otros profesionales de la salud para también dar lo mejor de nosotros, porque a veces nos cuesta reconocer y aceptar que estamos enfermos, que necesitamos un apoyo y una orientación que va a aliviar nuestros dolores, nuestras preocupaciones y nuestras tristezas. Y desde ese lugar que muchas veces nosotros, como lo he dicho en algún podcast, los trabajadores sociales muchas veces nos creemos heroínas, entonces, no, somos seres humanos también y también tenemos que estar atentos a nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros. Como también sucede en otros profesionales, que lamentablemente, por no cuidarse, por no estar atento a lo que está viviendo como ser humano, que sufre, que ama,
a estar atento a sí mismo y a seguir la vida como que si no pasa nada, muchas veces terminan en circunstancias no deseables, es decir, en situaciones donde la vida se pierde cuando se podía haber prevenido una situación de este tipo tan triste para la persona, como para su familia y como para el trabajo. Porque obviamente que la pérdida de un compañero de trabajo también afecta las emociones del resto del equipo. Entonces, cuando suceden este tipo de eventos o situaciones desfavorables, también se debe trabajar con el equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo quizás lo habla entre pasillos, pero es bien positivo que se maneje con profesionales especializados en el área de la salud, para así, de esta manera, poder obtener los resultados esperados y poder apoyar, poder contener a esos compañeros de trabajo que están sufriendo y si es necesario, también poder, desde el área psicosocial, apoyar a la familia o a los referentes familiares que tenga ese funcionarios. Porque nosotros también tenemos la capacidad y se puede trabajar de esta manera. En el trabajo, con los funcionarios, pero también con la familia. ¿Para qué? Para que la familia también complemente el aporte que se está haciendo desde el trabajo o el trabajo aporte el apoyo que que esa persona está recibiendo de su familia. Entonces, si trabajamos en conjunto, los logros van a ser superiores, van a ser resueltos con mayor efectividad. Sí, también teniendo en cuenta que muchas veces el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y que en el caso de las trabajadoras y los trabajadores sociales, entiendo que a veces también hay cuestiones de salud mental que surgen por la alta demanda que hay en el trabajo, entonces me parece que, claro, hay que tomar medidas en el mismo ambiente en donde eso se está generando. Que no digo que no pase al revés, ¿no? Que sea algo personal, pero que luego eso también termina siendo volcado en el trabajo. Entonces creo que es algo que no quiero usar esta palabra, pero que hay que atacar por todos los lados que se pueda. Sí, totalmente, muy bueno esto que tú estás trayendo, Paula, porque actualmente como que hay como una mayor concientización de lo que es la salud mental, ¿verdad? Pero años atrás eh, se decía así como muy asiduamente, bueno, hay que separar el trabajo de la familia, los problemas personales hay que dejarlos afuera. A veces es posible dejarlos afuera, sí, claro, cuando esa persona está recibiendo un apoyo terapéutico o un apoyo que le contribuye a mejorar su salud mental. Pero otras veces no está pudiendo, porque él tampoco está pudiendo reconocer que está padeciendo determinado problema en salud mental. Entonces, no puede discernir ni puede separar el lugar donde él se puede, de alguna manera, desahogar, donde puede ser contenido. Porque si no lo hace en el trabajo, muchas veces lo termina realizando en el lugar y con los seres queridos donde vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas laborales o los problemas familiares se pueden llevar al trabajo y esa persona no estar pudiendo cumplir adecuadamente con su rol porque los problemas personales que tiene los desbordan, los desbordan porque ya no está pudiendo manejar sus propias emociones, no está pudiendo lograr su equilibrio, que era como le decía al principio, la importancia del equilibrio mental para disfrutar de lo que hacemos, o si no, tiene un comportamiento adecuado, tenso, estresante en el trabajo y cuando llega a su domicilio descarga todo eso en su familia, en sus hijos
o con quienes resida. Entonces, todo esto termina generando un problema más grave, porque ya su problemática está afectando todo su sistema por el cual él está rodeado. Sí, y que si nos paramos a pensar, ustedes lo ven a diario en los casos que abordan, ¿no? En los casos con los que trabajan, pero qué loco esto de a veces no pensar que es algo que puede estar pasando con tu par, es decir, con tu colega de trabajo, como que a veces también hay esa idea, ¿no? De, bueno, yo como estoy desde este rol, yo estoy viendo afuera lo que está pasando, pero en mi propio ambiente no lo reconozco. Y que claro, yo entiendo también que a veces es muy difícil esa separación, porque al fin y al cabo tanto la familia, nuestro entorno familiar, de amigos, ¿no? De apoyo, como el trabajo, forma parte de nuestra vida. Y entonces a veces esta separación no es tan posible porque, bueno, somos individuos completos, o sea, todo eso nos hace lo que somos. Entonces, me parece como, bueno, medio utópico pensar que hay una posibilidad de realmente separar un aspecto del otro, que no digo que no sea posible, pero hay que entender que, claro, a veces yo puedo haber tenido una situación estresante en el trabajo y eso me va a afectar cuando esté en mi tiempo de descanso, compartiendo con otros y viceversa. Pero que, claro, a veces como que nos quedamos quizás mucho en el discurso de, bueno, no, pero bueno, salgo del trabajo, entonces vos dejá eso ahí y después, pero a veces no es posible y está bien que no sea posible porque somos humanos, somos personas y no somos máquinas que decimos hasta acá vamos y hasta acá no. Entonces es entender que eso nos puede pasar y claro, cuando nos pasa, ¿qué hacer? Creo que ahí está la cuestión en realidad. Claro, porque además, cuando la persona que no está bien, que su salud mental no está sana, o sea, que está enfermo, muchas veces visibiliza y se da cuenta de que no está bien, porque tiene reacciones que no son acorde a su manera de ser. Entonces, le viene la culpa, lo cual le genera aún más presión. Y por eso es la importancia también, bueno, como decíamos anteriormente, de la familia, del trabajo, del núcleo de amigos, del entorno, de tomar esto, ¿no? De tomar esto como algo serio, digo, como algo que realmente importa y que es necesario que estemos cada día más concientizados, más preparados, más capacitados para poder captar, para poder percibir. Porque muchas veces a mí me ha sucedido en mis diferentes trabajos. He tenido experiencias muy desfavorables, muy negativas, con personas que se las veía perfectamente bien, que tenían buen sentido del humor, que no demostraban estar tristes, sino todo lo contrario, manejaban un futuro mejor y de repente, a la semana siguiente había sucedido un hecho muy triste, o sea, había perdido la vida. Entonces, o se había quitado la vida, vamos a hablar Sí. como realmente debemos hablar. Entonces, como lo manejaba al principio, que ahí hay que trabajar con todo el equipo. También, no solamente surge esto de la salud mental, a la cual podemos abordar directamente, porque muchas personas somatizan a través de enfermedades físicas. Yo tuve dos compañeros que fallecieron, uno de una compañera muy joven de un ataque cardíaco, pum, vamos al otro día, falleció fulanita. Imaginen ustedes, quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia, la tristeza, la angustia, también un poco el sentir la culpa, pero ¿cómo no pudimos darnos cuenta que estaba mal, si siempre estaba la risa,
tenía futuro de que se quería comprar una casita en una playa, tenía una hija hermosa, desempeñaba muy bien su profesión. Bueno, quizás el desborde, el multiempleo y factores, y factores a nivel familiar y a nivel social en general y mental mismo afectaron su sistema físico de esta manera. Después también, por ejemplo, otra colega también de pancreatitis. También era una persona que siempre demostraba alegría, que era muy dulce, muy amena. Bueno, en un año la perdimos también y nosotros no tuvimos ningún tipo de contención. La tuvimos que buscar de forma individual, porque al otro día fuimos a trabajar y nosotros, entre compañeros, y buscamos como nuestro pequeño espacio, para hacer catarsis, porque también el trabajo nos estaba esperando con tiempos que teníamos que cumplir, por ejemplo, para entregar un determinado expediente en tiempo y forma. Entonces, como que también muchas veces el duelo no lo podíamos hacer, pero en algún momento saltaba de alguna manera. Entonces, por eso la importancia que existan los equipos psicosociales en todos los lugares, como digo siempre, allí donde hay una persona, donde hay un grupo, tienen que estar al servicio del trabajador, tienen que estar al servicio de la familia, porque todo repercute en todo. Como decía, familia, trabajo, familia, comunidad. O sea, si nosotros logramos dedicar más recursos a la salud mental, mejoraría muchísimo la dinámica o la dinámica que hoy estamos viviendo en nuestra comunidad. Ustedes se habrán dado cuenta la violencia que hay en la comunidad, lo irascible que están las personas que ante la mínima frustración ya se manifiestan con conducta violenta. Entonces, bueno, tenemos que comenzar a trabajar desde las raíces. Ya con los niños tenemos que comenzar a transmitirle que estar enfermo mentalmente no es estar loco, porque a nosotros nos enseñaron que se hace loco, está loco. Entonces, eso mismo fue lo que ha ido generando en el correr del tiempo los prejuicios y los estigmas hacia la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas no se animan a decir, yo estoy concurriendo a un psiquiatra, estoy concurriendo a un psicólogo, o estoy tomando medicación porque estoy pasando un mal momento, porque tienen miedo a que sus compañeros, como les decía anteriormente, o el entorno, la sociedad, lo tomen con ironía, o se rían, o ya lo cataloguen. Ah, no, ese está medio loco. Sí, ustedes lo deben de haber escuchado, o se hace loco. Sí, que es una discusión que, digamos, ha tomado mayor fuerza, que siento que actualmente es algo más naturalizado, pero que igual todavía hay ese estigma y que depende también el ambiente en el que estemos, cómo va a suceder esa conversación. Sí, lamentablemente hay mucha información, eh, eh, se está tendiendo a una mayor concientización, pero lamentablemente y con todo respeto, como yo asumo, digo, desde mi rol como trabajador social, que sé que hay colegas que de repente ven en un equipo de trabajo una persona que no está bien, que no está en su eje, y no tomamos ninguna medida, o sea, por ejemplo, llamarlo aparte y preguntarles cómo estás, cómo te sentís, y nosotros poder orientarlo sin que sea parte de nuestro rol.
porque más de ser la parte de nuestro rol profesional, nosotros somos humanos y tenemos que ser humanos con nuestros compañeros. No podemos dividirnos, no podemos separarnos, porque después decir, ay, ¿por qué no lo habré dicho? ¿Por qué no lo habré hecho? O que esa persona tome medidas inadecuadas frente a su vida o frente al entorno. O sea, estamos hablando de un ser humano integral. Entonces, bueno, también sucede con el personal de la medicina, porque muchas veces va la persona a la emergencia y pareciera que no hubiera un protocolo de salud mental. Y hemos tenido lamentablemente también en nuestra profesión casos de personas que por no haber sido atendido a tiempo han padecido, se han quitado la vida, ¿verdad? O han tenido un evento de violencia, por ejemplo, una rapiña con un arma de fuego, van a la emergencia o sea, yo sé que es un tema muy delicado para opinar, pero lo he vivido personalmente, lo he vivido con compañeros muy cercanos, con familias, y que no se hace, que no se despliega el protocolo correspondiente al de la violencia, porque hay un protocolo de violencia. Es decir, que de hacer la denuncia, de que esa persona inmediatamente sea derivado a un equipo psicosocial, psiquiátrico. Bueno, se escucha a la persona y se retira del lugar sin haber recibido apoyo. No quiero decir con esto que todos los profesionales sean iguales, pero últimamente me he encontrado que no sé qué es lo que está pasando. Si ya se ha naturalizado tanto que lo toman como, bueno, es un caso más. Y no, nosotros tenemos que velar por la vida nuestra y de quienes lo rodean. Sí, mira, esto que traes es interesante porque, bueno, yo ya hace unos años tuve un caso en el que me robaron, así a mano armada, digo, yo físico no tuve ningún daño, pero ahora que traías esto, me llevó a la situación y que, claro, yo pienso que por un lado, me imagino que para las personas que lo viven diariamente, o sea, que les llegan esos casos, quizás sí llega un punto en el que, bueno, es un caso más o hay una especie de naturalización porque pasa tanto y que también entiendo que a veces hay un desborde, también eso es una realidad, pero que claro, ¿cómo podemos, o sea, si lo estamos viendo, qué medidas podemos tomar para, bueno, hacer algo? Porque en definitiva hay que hacer algo y ahí se ve cómo por más que haya mucha conversación sobre la salud mental, todavía hay ámbitos en los que eso no es tan tomado en cuenta, porque yo recuerdo que en su momento yo no sufrí ningún daño físico y lo que me decían todos los que se enteraban era como, ah, bueno, pero no te pasó nada, ay, bueno, no te pasó nada, digo, más allá de, obviamente, que te roben algo, ¿no? Como una pertenencia tuya, que bueno, dependiendo de lo que es, muchas veces es algo que vale su dinero, como que hay todo un trastorno ahí. Pero yo recuerdo haber quedado totalmente paralizada y tenía un miedo a salir a la calle, que hasta el día de hoy tengo alguna secuela. Obviamente, como ha pasado mucho tiempo, lo hago porque, bueno, no llegué al punto, porque, o sea, perfectamente podría ser que si es un caso que no se atiende, se llegue al punto de que es una persona que pierde totalmente su autonomía, no puede salir de la casa porque pasa. No fue mi caso, yo digo, salgo, hago lo que tengo que hacer, pero claro, siempre como con el corazón en la boca porque salir a la calle me despierta un montón de cosas y estoy como siempre muy atenta y algo que me despierta mucho, eso es cualquier mínimo indicio de violencia. Entonces yo, por ejemplo, si estoy en la calle, escucho que alguien habla un poco más fuerte, alguien hace un movimiento brusco, ya hay algo que se activa en mí y yo me doy cuenta perfectamente de eso. Y pienso, imagínate si yo, o sea, no tuviera esta conciencia, imagínate otra persona que hubiera, bueno, o sea, hubiera desarrollado otro tipo de un trastorno, como algo más grave, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y que sí, yo recuerdo también que en el momento
claro, sí, hice la denuncia, pero todo muy así como, bueno, sí, te tomamos los datos, esto y lo otro, y se queda ahí, pero no hay como como claro, no hay un seguimiento que yo perfectamente lo entiendo de que hay muchos casos, entonces a veces realmente hay una dificultad, pero bueno, ¿qué medidas se podrían tomar o no? Como para pensar, porque creo que a veces capaz que no es mañana que va a suceder, pero desde un lado hay que comenzar y si es algo que estamos identificando, creo que justamente hay que hablarlo, hay que visibilizarlo para que en algún momento se tomen medidas más serias. Sí, por supuesto, es un compromiso de todos. O sea, no podemos sentarnos a esperar que los casos, que la muerte, que la violencia, que los dolores, que los trastornos pasen por delante nuestro y no hagamos nada. Yo creo que desde cada lugar siempre se va a poder aportar un granito de arena que contribuya a la totalidad para mejorar esto. Porque sí, es como un poco como tú dices, Paula, en la práctica, o sea, se habla mucho, yo creo que sí, que tiene que haber una base científica, tiene que haber un análisis, tiene que haber una investigación siempre, pero me parece que como que nos vamos años y años hablando quizás de lo teórico, pero no nos ponemos manos a la obra. Tenemos que ponernos manos a la obra ya, es urgente, porque el problema mental no es un tema ya solo de adultos, está afectando a los niños, a las madres que recién tienen familia, bueno, como le decía anterior, a los padres, a todos, a los adultos mayores, o sea, que es un problema general. Yo les diría que es una pandemia, no es tan silenciosa, porque nosotros nos enteramos por pérdidas, porque bueno, o de repente conocemos a esa persona, o porque después los informativos lo anuncian, pero se habrán casos que ni tenemos ni en cuenta, o sea, nos enteraremos de un 1% de la totalidad que suceden en nuestra sociedad. Entonces, bueno, desde consultoría social, nosotros siempre pregonamos por la calidad de vida, por el bienestar biopsicosocial, por el compromiso de todos nosotros. Nosotros en consultoría social somos siempre o sea, queremos ser como es, así como los primeros en levantar la mano y decir aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para darte una mano, porque nosotros podemos darte una mano, podemos ayudarte, podemos escucharte y derivarte y orientarte. Por eso te pedimos que si un día estás pasando un mal momento y no sabes a dónde ir, el primer paso, vamos a estar ahí. Y si necesitas un poquito más que un primer paso, también te vamos a estar ayudando, te vamos a estar orientando, te vamos a estar orientando y asesorando a esos recursos que tú puedas acceder. Porque también hay un gran problema también que se le suma a todo eso, son las carencias económicas, que muchas personas sienten que están atravesando un problema mental severo y no pueden acceder a una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra. Además de que hay un desborde, obviamente hay mucha demanda, pero también hay servicios privados que tienen sus costos y bueno, y significan que sean asiduos, o sea, que no se extiendan en el tiempo. Muchas veces una atención de primera línea necesita un apoyo terapéutico semanal, lo cual esto implica también tener dinero para poder abonar a ese psicólogo los honorarios correspondientes a su profesión. Por suerte, hablando del tema psicólogos, conozco muchos psicólogos amigos, realmente que les agradezco, que han hecho un sacrificio de su parte de bajar los honorarios, de que sean honorarios más accesibles, que si bien como todos necesitamos de esos insumos para vivir,
pero ellos se han propuesto como gran objetivo no atender menos personas con honorarios altos, sino atender más personas con horarios bajos, honorarios más accesibles. Entonces, bueno, cuando uno encuentra que una consulta con un psicólogo, por ejemplo, es más accesible, realmente hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo porque eso significa que detrás de ese gran profesional, porque hay grandes profesionales que están dando todo por el otro, hay un gran ser humano también. Entonces tenemos que también brindar un aplauso, decirle gracias a la vida, gracias que todavía quedan personas que dan por el otro y que quieren seguir dando. Entonces, por ahí también lo que hablábamos al principio, de que si cada uno ponemos un granito de arena, vamos a poder poco a poco ir saliendo de esta pandemia que está muy afincada en nuestra comunidad, lamentablemente, ¿no? Y que creo que está bueno esto que traes porque hay que como tener las dos visiones, de que sí hay que hablar sobre el tema porque hay mucho por hacer aún, pero también entender y visibilizar lo que ya se está haciendo. Y sí, creo que desde el agradecimiento, que es una frecuencia muy positiva, está bueno también tener esa visión, porque claro, como que tendemos a tener esta visión, ¿no? Del vaso medio vacío, o si no, como que nos vamos para el otro extremo, pero es entender que, bueno, que a veces no es como de opuestos o de extremos, sino de entender realmente, bueno, hasta ahora, ¿qué se hizo? Es decir, bueno, genial, vamos a seguir con esto, pero también pensando en lo que hay por hacer. Pero lo que quiero traer es como no tener esta visión de que, bueno, está todo perdido, porque yo no creo tampoco que esté todo perdido, porque hay cosas que ya se están haciendo, pero hay que entender que aún hay por hacer. Y que también hay matices, o sea, cuando decía al principio de que, bueno, de que habemos profesionales de mi área o de otras áreas, que de repente, o sea, no lo podemos juzgar porque cada uno es responsable de lo que hace en todas las áreas de su vida, pero también estos matices que le decía anteriormente, hay muchos profesionales y personas que están comprometidas con la salud mental desde, como les decía, desde bajar los aranceles o a dar una escucha gratuita, o sea, que hay lugares que sí, que se han puesto la camiseta, como decimos popularmente, por querer una sociedad mejor, una sociedad más sana, porque si no ponemos, o si no nos ponemos o seguimos este camino, que creo que ha comenzado y ha sido y es muy positivo porque también se siente, también tenemos que cuidarlo y tenemos que alimentarlo, tenemos que seguirlo porque hay mucho por hacer. Y por eso pedir también a las instituciones, a las empresas, que ganan muchísimo. Gana ese funcionario, ese empleado, pero también gana la familia y gana la empresa. O sea, que si la salud mental es la base, diría yo, de nuestra vida, porque podemos tener un cuerpo físico sano, pero si estamos mentalmente enfermos, no podemos equilibrarnos, no podemos brindar lo mejor de nosotros, y por sobre todo, como seres humanos, no disfrutar de las cosas de la vida, ¿no? Porque si estamos enfermos, deprimidos, obviamente que magnificamos las situaciones, las sufrimos doblemente y en cambio con una ayuda, con un acompañamiento, podemos salir fortalecidos y decir, sí, yo estuve en un pozo, yo estuve deprimida, yo sufrí un síndrome de burnout en el trabajo, pero gracias a que hay gente que está capacitada, hay gente que está preparada, y hay personas que están comprometidas con su rol, pude salir de eso. O sea, poder transmitir a los demás que se sale y que se puede salir y que se puede volver a una vida
digna, ¿no? Entonces, consultoría social apuesta siempre a todo esto, ¿no? Y no queríamos dejar pasar este tema tan importante, principalmente en esto que el día 15 de mayo festejamos nuestro día, que es muy emocionante también. Sí, y trayendo un poquito lo que venías diciendo recién, que claro, que también hay que tener en cuenta que la salud mental no solo habla de nuestra psiquis, en nuestra mente, sino que a veces no se manifiesta como un estado depresivo, sino que puede ser otro tipo de enfermedad, porque el cuerpo lo va sintiendo. Entonces, qué importante, porque a veces uno dice, bueno, está, pero no parece estar deprimido, pero en realidad hay muchos factores a nivel mental que a esa persona, bueno, le están generando otro tipo de enfermedades. Porque claro, la mente es una parte de nuestro cuerpo también. Entonces, me parece que hay que tener eso en cuenta también. Sí, como está el tan popular dicho, lo que la boca no dice o no habla, lo habla, algo así, no sé, medio entreverado, lo Claro, manifiesta sí, el pero lo que cuerpo, uno no expresa, y el cuerpo igual lo siente. lo Sí, siente. sí, sí, tal cual, Entonces, tal cual. digo, ahí es donde vienen una serie de patologías, también como cardiopatías, bueno, innumerables de enfermedades, como por ejemplo, a mí personalmente me pasó que, bueno, que, no sé, Paula, si tengo un momentito para contar algo personal. Sí, 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 estamos por cerrar, pero me parece que está bueno, sí, que Sí, traigas un sí, relato personal y quizás sí. para culminar podríamos traer algún consejo también desde lo individual, lo que cada una puede hacer, o bueno, ¿qué recomendarías tú desde tu lugar, desde tu rol, actividades o bueno, sugerencias para el Ujú, autocuidado? ujú. Bueno, a nivel personal, a mí me pasó, por ejemplo, de que, bueno, comencé en determinado momento, era mucho más joven, yo mucho más joven, con dolores óseos. Entonces me dolían las piernas, me dolían los brazos, tenía muchos dolores de espalda. Y bueno, y empiezan a incursionar por los diferentes médicos, por el traumatólogo, por el neurólogo, bueno, y bueno, supuestamente tenía como artrosis, pero bueno, me medicaban por artrosis, la neuróloga me decía que no me encontraba nada, bueno, hasta que llegó un momento y dije, bueno, voy a consultar con otro profesional, aparte, aparte del centro donde yo me atiendo mi salud, porque claro, está muchas veces esto de la sobrecarga de los centros de salud, que obviamente cada área atiende el área que le corresponde. Entonces, bueno, yo consulté con una traumatóloga particular, le mostré las placas, los estudios realizados que tenía, que yo prácticamente no podía caminar. Lo que sí me habían sugerido, por ejemplo, los médicos, era que hiciera hidrogimnasia, yoga, y bueno, y ahí la iba llevando, pero con mucho dolor, con mucho sufrimiento y mucha dificultad para caminar. Entonces, esta traumatólogo particular que consulto, tuvo una consulta bastante larga y ella a través de las placas que tenía en ese momento me dijo, lo que veo acá en los estudios no es como para que tú estés en ese estado, porque es muy leve la artrosis que tú tienes. No es por ahí. Entonces, bueno, como que me entró a preguntar dónde yo trabajaba, cómo me sentía, y ta, ta, ta. Entonces ella se dio cuenta, ahí pudo captar que yo estaba, no sé si puedo decir, somatizando lo que no podía decir. Yo estaba pasándola muy mal en mi trabajo y evidentemente el cuerpo habló por lo que yo no podía decir o por lo que yo no me podía, lo que yo no podía
autodefinirme. Sí. Entonces, a partir de ahí, la especialista me da un pase al psiquiatra y al psicólogo. Me dijo, mirá, dice, yo creo que lo tuyo es un gran estrés que tiene, es un gran, bueno, un estrés, un agotamiento psicofísico importante. Me hace la derivación, soy evaluada por un equipo de psicólogos y psiquiatras, y bueno, y luego de varios estudios, yo estaba cursando un síndrome de burnout. Ustedes muchos sabrán que es el síndrome del quemado. Es el síndrome que sufrimos cuando estamos muy agotados del trabajo. A mí ya el trabajo me había agotado de tal manera, me había enfermado, que ya no podía más, que ya no podía más. Entonces, bueno, a partir del tratamiento que comencé a recibir, desde medicamentos, terapias psicológicas y psiquiátricas frecuentes, pude salir adelante. Pero fue difícil a nivel de mi ámbito laboral poder recibir el apoyo necesario. Porque a mí, o sea, lo que en ese momento a ellos les importaba era que la trabajadora social no estaba pudiendo cumplir su rol, porque yo tuve que estar un tiempo con licencia médica, evidentemente. Entonces, me veían como que, bueno, sí, no quiere venir a trabajar, a pesar de que estoy hablando de uno de mis trabajos donde ya hacía 20 años, que fue en el área criminológica, que llevaba ya unos 20 años de trabajo, y bueno, y como que ahí se dudaba si realmente estaba enferma, a pesar de que había también especialistas en salud. Entonces querían que yo me reintegrara, no como compañera de trabajo, sino como una compañera como una trabajadora, como un número. Entonces, bueno, yo ahí traté de comenzar a buscar la forma y de encontrar, que me costó muchísimo, muchísimo dolor, otro lugar de trabajo, o sea, porque no es fácil dejar un trabajo, más cuando uno también tiene una familia a quien responder. Bueno, tuve que transitar muchos años sola. Gracias a Dios encontré gente buena también en el camino, que me dio la mano, me dio el abrazo, y pude salir adelante. Por eso es que yo les quiero transmitir a todos ustedes que se sale adelante, pero hay que buscar ayuda y hay que escuchar la mente, hay que escuchar el cuerpo y hay que escuchar también a cuando a nosotros nos dicen, ay, ¿por qué me hablas mal? ¿Por qué me decís así? ¿Por qué estás con esa cara? Y nosotros a veces nos enojamos, decimos, ay, bueno, yo estoy cansado, ¿qué querés que haga? Sí, estoy cansado, pero además tengo otros problemas. Bueno, entonces luego de este tratamiento salí adelante y gracias a eso, al día de hoy estoy pudiendo disfrutar de esta hermosa profesión. Pero si no hubiese tomado a tiempo, si no hubiese consultado al médico en su momento, que quizás ya no estaría con vida, porque yo tuve compañeros de trabajo que perdieron la vida, o sea, no solamente quitándose la vida, sino que por enfermedades graves. Entonces, bueno, yo tengo que agradecer mucho a la vida y por eso quiero transmitirle mi experiencia, que fue muy difícil, porque, o sea, en ese entonces no se consideraba la enfermedad mental como parte de la salud, sino que era ya, se hace la loca, se hace el loco para no trabajar, pero bueno, yo siempre digo, hay un ángel que te saca adelante. Me parece muy, muy importante que hayas compartido este relato porque, claro, a veces puede parecer un poco quizás superficial el decir, hablamos sobre salud mental y empezar con los conceptos, ¿no? Como decir, bueno, sí, porque debemos reivindicar y debemos visibilizar, pero claro, ¿por qué debemos hacerlo? Porque claramente hay muchas historias.
hay historias, muchas historias personales y que a veces es necesario el compartirlas porque es desde ahí que conectamos como persona y nos damos cuenta de que así como le pasó a Ángeles, también me puede pasar a mí. Y también le puede pasar a alguien que quiero, porque Sí, creo que a veces totalmente. lo vemos más cuando se acerca a nosotros, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué voy a esperar a ese momento si puedo prevenir esto? Y entiendo también que para vos eso fue sin duda un cambio en tu vida, porque bueno, hemos conversado mucho acerca de la vida en general, pero entiendo que luego de eso vos también tuviste una visión diferente hacia cómo vivir tu vida y que vos, bueno, valorás mucho esto del bienestar biopsicosocial, pero también es algo que lo traes a tu vida particular y que siempre estás muy, muy atenta a cómo te estás sintiendo, así en algún momento necesitas algún tipo de ayuda, pero también es algo que compartís con las personas más cercanas Sí, a ti. claro, y además estoy hablando, no sé, quizás de hace unos 25 años atrás, que además de ser trabajadora, también tenía el rol de madre, de esposa, de hermana, de hija. O sea, que también está, digo, de alguna manera, no quiero llamarlo sobrecarga porque ya les digo, amo mi familia, mis hijas y el trabajo y aquí estoy con toda mi vocación, pero casi si yo no hubiese encontrado esa persona que a mí me dijo, no, mirá, lo tuyo va más allá de lo físico, yo hoy no le estaría comentando la historia, porque realmente llegué a estar como una persona que no sé, yo tendría 35, quizás 40 años y parecía una anciana, no me podía mover. Entonces, bueno, de a poquito, gracias a todas esas conversaciones que yo tenía con el equipo terapéutico, fui descargando muchas cosas que había tapado para seguir viviendo, corazas que yo me iba poniendo para poder ir a trabajar todos los días, para poder ser la mejor madre, la mejor esposa que se fueron abriendo, se fueron sanando, pero que además en conjunto con práctica de yoga, con hidrogimnasia, con meditación, aprendí muchísimo. A su vez, fue una etapa muy difícil en mi vida, pero que fue de gran aprendizaje y que me permite a mí también hoy entender a aquellas personas que atraviesan estos momentos, respetarlos por sobre todas las cosas y apoyarlos, porque es terrible vivir situaciones como esta, y cuando tenés tantos roles con tanta responsabilidad para cumplir. Entonces, para mí, como decía Paula, hubo un antes y un después, ya sea por mi propia juventud, yo desconocía también muchos recursos comunitarios o muchos recursos terapéuticos, como para mí, a mí, el practicar yoga y el practicar meditación me ayudó muchísimo. Me ayudó a relajarme, me ayudó a conocerme más, conocerme mejor, manejar mejor el estrés, tener mejores herramientas como la respiración a la hora de estar pasando un momento difícil, no tensionarme, a decir lo que sentía, porque muchas veces callaba para no generar el malestar en el otro, aunque me lo generaba yo misma. Después también la hidrogimnasia, como les dije, también me ayudó muchísimo, el apoyo de la familia, el apoyo de amigos, el apoyo de algún que otro compañero de trabajo y las ganas mías de salir adelante, porque también nosotros podemos tener muchas personas que nos quieren estar apoyando, pero tenemos que empezar nosotros por dar ese pequeño pasito de decir, quiero estar mejor, me merezco una vida digna, una vida feliz. Sí, porque todas y todos nos lo merecemos. Y claro, creo que también es un momento crucial para una poder verse, porque muchas veces también pasa en ese proceso que nos vamos perdiendo
Y claro, nos encontramos en un punto en donde ya no nos conocemos, como, ¿no? Como que llega ese momento en el que estás totalmente despegada, o sea, como que estás totalmente fuera de vos. Y que a veces eso pasa también porque una como que va viviendo tan automáticamente y como decías vos, bueno, tengo que ir a trabajar, entonces me pongo la coraza, ¿no? Para ir a trabajar y claro, no paro en un momento. Entonces eso va aumentando, 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 hasta que llega un punto, porque nadie, es imposible que una persona viva así toda la vida, ¿no? Porque, claro, o terminás tomando una actitud vos misma, o el cuerpo te pasa la cuenta. Entonces, claro, es crucial el poder parar, verse, entender y tener mucha paciencia, mucha compasión con una misma. Porque así como es duro para los demás ver, ¿no? Como a la persona que quieren en ese estado, obviamente que es duro para una también verse ahí, porque es un momento de mucha vulnerabilidad y de reconocerse, pero claro, es una oportunidad también para una conectar con una misma. Y muchas veces es difícil reconocerse que te están pasando cosas, porque a mí, por ejemplo, frente a la situación que planteé, yo ya tenía como lucecitas rojas, ¿no? Pero bueno, seguía como esto del rol de madre, del colegio, de llevar a las niñas al colegio, la comida, además. También previo al ser diagnosticada con el síndrome de Burnout, que ya quién sabe cuánto tiempo hacía que lo venía cargando y no me daba cuenta, previamente perdí 6 horas de memoria de mi vida. O sea, yo estaba en el trabajo, me sentía mal, me tomé un taxi, fui a buscar a mi hija más chica, que en ese momento tendría 1 año, al colegio, porque me fui a mi casa y realmente no me acuerdo ni si le pagué al taximetrista, no me acuerdo cómo abrí la puerta. 6 horas de mi vida de memoria perdí. O sea, por suerte que no pasó nada, pero yo no recuerdo 6 horas de mi vida, qué pasó, cómo dejé la bebé en la cuna, no me acuerdo de nada. O sea, les digo, al punto que uno puede llegar si no es detectado a tiempo o si alguien no te dice, María, te veo demasiado sobrecargada o algo. O sea, o como de repente uno tiene como esa concepción de que tenés que dar todo lo que podés, no importa, no importa. Pero bueno, un poco la vida me enseñó a que me tengo que poner en primer lugar. No es fácil porque nos gusta ayudar, nos gusta apoyar, pero tenemos que cuidarnos nosotros, cuidarnos muchísimo, muchísimo, poner todo lo de sí, como les decía anteriormente, poner nuestra voluntad para poder estar bien con nosotros mismos y poder también dar lo mejor hacia los demás. Y principalmente, desde nuestra experiencia de vida, poder transmitirles, como les reitero, de que se sale adelante, de ese famoso pozo profundo que se parece que nunca se va a salir, se sale. Como me tienen a mí hoy acá. Bueno, Ángeles, te quiero agradecer por traernos este relato, por abrirte, porque, claro, entiendo perfectamente que es algo súper vulnerable, pero como veníamos intercambiando y compartiendo con quienes nos escuchan, es importante compartirlo, es importante entender bueno, sí, que es parte de la vida y que, bueno, sí, van a haber momentos vulnerables como otros momentos que no, y que hay que cuidarse, hay que cuidar al otro, pero sí, esto que traías ahora, lo último de, claro, lo más importante antes que cualquier otra cosa es una estar bien, es una cuidarse, porque es desde ese lugar que vamos a poder cuidar y ayudar a otros. Así que bueno, con ese mensaje nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Y bueno, claramente si están pasando por una situación similar a algo que relatamos hoy, nosotras vamos a estar siempre a las órdenes, a disposición. Nos pueden enviar un mensaje, como Ángeles hoy les comentaba, que vamos a
tratar de orientarlas y asesorarlos de la mejor forma posible. Bueno, muchas gracias. A las órdenes.